Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, les saluda con mucho cariño y alegría en esta mañana su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Queridos hermanos, siguiendo el eslogan mensual titulado Vivan testificando con amor todo lo que les enseñé. Y como una parte importante acerca de la persecución y enemigos, hemos de reflexionar un tema importante que lleva como título Amen a sus enemigos. El texto base es en Lucas capítulo 6, versículo 27 y 28. Que si usted tiene su Biblia cerca, puede abrirla y leer juntamente conmigo la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Hace 3 meses exactamente fui testigo de una masacre, y digo masacre porque afuera de la casa estaba un hombre inconsciente de tanto golpe que le estaban propinando toda la gente. Según ellos era lo que él se merecía, aquel hombre, por intentar robarse una moto. Exacto lo que usted está pensando en este momento, que eso era justo y que quizá era necesario para que aprendiera la lección. Y como muchos casos, hay hombres violadores, secuestradores, corredores de droga, asesinos y una lista larga de personas malhechoras que viven en nuestra sociedad. Y quizá pensemos que se merecen eso que acabo de mencionar y hasta aún más. Hoy, como creyentes, como seguidores, discípulos de Cristo, no se trata de hacer como que nosotros no lo pensáramos, o que a veces negamos que en algún momento, por nuestra impotencia y frustración de lo que hemos pensado o experimentado, en algún momento ha pasado un destello de venganza. Y si nos hubiera sucedido aquella experiencia en nuestra vida, nos ha traído frustración e impotencia. Aclaro que el golpear o quizá querer arrancar la vida de estas personas malhechoras nos hace más indignos y culpables y desobedientes a nuestro Dios. Hoy quiero decirte a ti, mi hermano, mi hermana, el objetivo de este mensaje es que conozcas esta ordenanza, este mandato imperativo de Cristo hacia cada uno de nosotros, y que no hay manera de que puedas evadir el aplicarla de tal forma que se refleje el amor de Dios en nuestra vida. El pasaje de Lucas, en su contexto de esta porción, comienza desde el versículo 16 y termina en el versículo 30. Esto resume la nota del cumplimiento profético de la enseñanza de Jesús. El presente discurso subraya sus expectativas éticas para con sus seguidores y es conocido como el Sermón de la Llanura, que es equivalente de Lucas al Sermón del Monte de Mateo. Lucas presenta este sermón sin los elementos legales que trató Mateo, probablemente porque sus receptores fueron gentiles. Y al hacerlo esto también nos hace receptores
de este mensaje. El hecho de que Lucas pudiese resumir para sus receptores gentiles lo que Jesús dijo inicialmente para una audiencia judía muestra el carácter fundamental e intemporal que el evangelista veía en este contexto, y es acerca de la ética cristiana. Por eso es importante que reflexionemos ahora la palabra del Señor. Estos dos versículos, hermanos, tienen una gran importancia y resumen la ética cristiana de los que somos llamados discípulos. Primero, porque es el llamamiento a un amor excepcional en vista de la generosa y gratuita bendición que Dios nos ofrece. Fíjese bien cómo el texto comienza diciendo pero. En la Biblia, hermanos, la expresión pero, por tanto, y otras frases similares tienen una función muy importante. Su uso es frecuente y está relacionado con los estudiosos de las Escrituras que le llaman la dinámica de la secuencia. Es decir, es un indicativo y como consecuencia o secuencia trae un imperativo. El indicativo siempre expresa la afirmación de un hecho de la redención o de una verdad divina. Es la teoría, pero lo imperativo es la acción, es lo práctico, es la aplicación de ese mandato. El imperativo expresa el mandato, la condición o la aplicación o respuesta implícita que sucede en consecuencia. Por lo tanto, la palabra pero es un indicativo que representa un pensamiento teológico sobre el por qué o el qué de lo que somos. Mientras que el imperativo nos muestra el cómo y cuándo, éticamente y prácticamente. Por eso la expresión pero cumple la función de un nexo lógico y gramatical. En otras palabras, queridos hermanos, es un llamamiento a ser verdaderos hijos de luz, a ser verdaderos hijos de Dios, a comprender que hemos sido comprados por amor y que debemos actuar así. El texto sigue diciendo, pero a vosotros oís. Esta expresión, hermanos, nos indica que Jesús diseña lo que desea de sus seguidores. Primeramente, hermanos, es un indicativo personal. No es al que está al lado ni al que está enfrente. Es a ti, querido hermano, querida hermana. Tú que eres un seguidor, Dios desea y diseña algo especialmente que se refiere a las relaciones personales fuera de la comunidad, incluso con aquellos que se les oponen, porque no se trata de amar a los que están a tu lado. Jesús nos dice, ama a tus enemigos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Podemos amar realmente? ¿Amas realmente en este momento? ¿Te consideras que amas? Claro que sí, dirían muchos. Pero este amor que Dios exige es parecido al que Él nos da. Nuevamente pregunto, ¿cómo podría yo amar a alguien que me ha hecho tanto daño? ¿Cómo podría yo sentir siquiera un poco de amor al que me ha lastimado tanto? Y ahí el problema, sentir. Muchos de nosotros creemos que el amor es un sentimiento, que necesitamos admirar a alguien para despertar un sentimiento en nosotros, pero eso es condicional. Eso es totalmente erróneo. Algunos necesitamos que se despierte un cariño en nosotros
bonito, positivo, para así poder experimentar algo dentro de nosotros y eso nos mueva a sentir algo positivo en nuestro interior. Pero eso tampoco es amor. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es una decisión que cada mañana elegimos sobre el otro. El amor es una donación al otro. El amor no es perecedero ni es temporal. El amor es hasta el final. El amor es una especie de gracia al otro. Y para eso no necesitamos sentir, sino tener la fuente del amor. Y esa fuente es Dios. Dios no necesita algo que lo motive a amarnos. De Él nace esa elección, de Él nace esa decisión de amarnos a pesar de ser desobedientes, malos, desagradecidos, apáticos y sobre todo ingratos, porque lo que hemos en muchas ocasiones es rechazado. Y la mayoría de las ocasiones que Él nos ama, en cada momento de nuestra vida, le hemos dicho un rotundo, no te amo. Y si usted tiene duda, la máxima expresión fue amarnos más que su propio Hijo, que lo dio para que nosotros fuésemos reconciliados, restaurados, perdonados y libres de toda maldición ante Él. Y ante aquella condición caída que tenemos, Dios prefirió amarnos más que a sus hijos. Juan 3:16, porque de tal manera Él nos amó tanto que dio lo que más amaba, a su Hijo. Por eso hoy Jesucristo nos invita a no actuar como los demás, con venganza. ¿Cómo es esto? Debemos hacer todo lo contrario. En vez de venganza, Jesús le dice a sus discípulos, por medio de esta instrucción, que es un llamado a no desvirtuar el amor pleno de Dios hacia la humanidad. Pues los antiguos, el pueblo judío, abusaban de sus venganzas. Por ejemplo, si a uno le robaban una hectárea, venía el Redentor, aquella persona que en la antigüedad se vengaba a las víctimas. Y él vendría no solo a quitar una hectárea, sino a robar 10 veces más. Su justificación era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Esta ley, que fue incorporada por los pueblos ajenos, también lo hizo el pueblo judío, y que lo habían usado como un método de justificación y que se despojan o despojaban al otro sin importar el daño. Por eso, como lo mencioné hace un momento, aquella experiencia difícil y quizá dolorosa, a veces es de más enfermos el vengar su impotencia y dolor, lastimando al otro y hacer su propia justicia sin mirar la consecuencia de nuestros actos. Aquel hombre que estaba a punto, quizá, de morir. Recuerdo que le llamé a la policía. Si ellos no hubiesen llegado, yo escuchaba gritos que decían, quémenlo. Aquel hombre que les cuento lo hubiesen quemado, así inconsciente, y que para ellos era lo mejor, para poder así acabar con el mal. Por eso Jesús, queridos hermanos, con este llamamiento establece para sus seguidores el patrón, el modelo a seguir de sus verdaderos discípulos,
¿Y cuál es? Eliminar todo tipo de venganza. ¿Cómo debemos actuar contra quienes nos amenazan con todo tipo de mal? O también le podemos decir contra toda enemistad. La respuesta, hermanos, es con amor. Amor que proviene de Dios. Jesús, hermanos, nos sorprende con la ética cristiana. Y la clave de ella es el amor al enemigo. Este amor que es expresada de tres maneras de acuerdo al pasaje que tenemos como texto base. De acuerdo a Lucas, hermanos, nos dice, según el texto, cómo debemos amar a nuestros enemigos. Número 1, hacer el bien. Jesús nos dice hacer el bien a nuestros enemigos. El amor, hermanos, se expresa en compasión, como lo sucede con el Padre. El resultado es el desarrollo de la prudencia a la hora de juzgar y una disposición a perdonar. Lo podemos ver en el versículo 37 de este mismo capítulo. Este concepto, hermanos, tiene raíces veterotestamentarias, es decir, que fueron establecidas también en el Antiguo Testamento. Como el Salmo 86, versículo 15, que dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y dice el verso 16: mírame y ten misericordia de mí. O como el Salmo 103, versículo 4, que dice: el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y de misericordias. Como el Salmo 112, versículo 4, y resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, porque es clemente, misericordioso y justo. El amor que Jesús nos dijo que tuviésemos por nuestros enemigos no es un sentimiento profundo en el corazón. Si esperamos eso, puede que nunca lo amemos. El amor por nuestros enemigos es un amor que hace algo por ellos, aparte de cómo podríamos sentir por ellos. Es tener acciones concretas. Dice el versículo 28, hacer el bien. Es decir, no vengarte, no sentir resentimiento, no el desquitarte. Hay una frase coloquial, como muchas, por ejemplo, la venganza es dulce, u otras más. Pero déjeme decirle que aunque lo haga, no se sentirá mejor, sino peor de lo que estaba. La palabra del Señor también dice: mía es la venganza. Y no sabemos aún, o no podemos descifrar el corazón de Dios. Lo que sí sabemos es que su amor es tan grande. Es tan grande que la segunda forma de amar a nuestros enemigos es bendecir a los que os maldicen. Este vocablo, hermanos, en su etimología se compone del latín benedecire, que compuesto es bene, bien, y dicire significa decir, es decir, bien decir del otro. Bendecir a otro, hermanos, es hablar bien del otro. Y usted quizás se jale el cabello y diría: ¿cómo voy a hablar bien de aquel que me ha hecho daño? Pero escuche estos consejos. No podemos pelearnos a golpes de puño por defender nuestra fe. Pero tampoco podemos
echarnos a correr cuando nos encontramos con alguien que nos odia o nos quiere maltratar. La manera más fácil y natural de responder a un enemigo es hacerle ver cuán desagradable es para nosotros sus ofensas, pero no guardando rencor, porque el guardar rencor multiplicaríamos en ellos el resentimiento. Consejo número 2, trátelos con amor agape. Jesús, hermanos, nos enseña a amar a nuestros adversarios y a tratarlos bien. El término griego del amor incondicional es agape. Agape, hermanos, es un acto de nuestra voluntad en el que solo se tiene en cuenta el bien de la otra persona. Por eso el Señor nos pide que lo hagamos con un amor agape, un amor que no busca el desquite, un amor que no busca la venganza, un amor que solamente tiene en cuenta el bien del otro. Por eso decía hace rato que amar es una donación, sin que merezca al otro, no porque sea gordo, flaquito, bajo, alto, chino, lacio, se merezca más amor que los demás. Es una donación, es un regalo. Cuando elegimos amar, sujetamos nuestras emociones a la voluntad de nuestra mente. Por eso es importante que amar a nuestros enemigos sea con un trato de amor agape. Sea amable, es el tercer consejo. Una respuesta adecuada a un enemigo resultará beneficioso para él. Recuerde el proverbio, la blanda respuesta aplaca la ira. Dios, hermanos, tiene un plan redentor para la vida de todas las personas, aunque para aquellas personas que nosotros pensamos que no sea de nuestro agrado o del agrado de Dios y no nos guste o pensemos que no tiene la oportunidad de ayudarlos, debemos mostrarles el camino al Señor. Si le respondemos con enojo, con violencia o devolvemos los insultos, solo servirá para alimentar el deseo de nuestro adversario y poder causar daño, y entonces estaremos dando un mal testimonio de la fe que predicamos tener. También estaremos negando el amor que Dios nos da. Por último, hermanos, Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos. Dice el versículo 28 en la parte de abajo, que oremos por los que nos calumnian. Habrá gente que hable mal de nosotros, es cierto. Habrá gente que se ría de lo que decimos nosotros, es cierto. Habrá gente que estará en nuestra contra, es cierto. Pero ante eso, la forma de amarlos también es orar por ellos. Porque hay personas que creen que orar por sus enemigos implica pedir a Dios que los maldiga o que los cambie. Sin embargo, esto es erróneo, porque al orar debes rogar que Dios haga la voluntad en la vida de esa persona y en la tuya al mismo momento, pues solo Él conoce el futuro y sabe lo que Él más nos conviene y le conviene a aquella persona. El impulso, hermanos, natural cuando alguien nos hace mal es pagarle con la misma moneda, y este impulso solo puede ser sometido mediante la oración, el arma más poderosa que tenemos los cristianos. Y ahora, hermanos, sabiendo todas estas verdades, debemos llevarlos a la práctica, porque las enseñanzas recibidas, y en lugar de andar meditando o mendigando a Dios para que derrote a nuestros opositores,
Creo que podríamos pedirle que nos dé la oportunidad de expresarles un amor genuino, agape cristiano. Además, orar por alguien que te hace daño, déjame decirte, te quitará un enorme peso de encima. Y ya no sentirás el dolor que cargas o la impotencia, la culpa, el resentimiento, y Dios te dará el alivio que necesitas. Quiero agregar algo muy importante. El amor se demuestra también perdonando, porque sólo así seremos o dejaremos de ser esclavos de nuestro ego, de nuestra cárcel interior. Querido hermano, hermana, no dejes que el rencor tenga un lugar en tu vida. En cambio, aprende a perdonar y sigue el ejemplo de Dios. Cuando Él perdona, acepta de nuevo, no juzga, olvida el pasado y nos ama sin condición. Hay una frase de Martin Luther King que dijo lo siguiente: cuando la gente lo discriminaba por ser gente de color, él dijo: he decidido quedarme solo con amor. El odio es una carga demasiado grande que no podría soportar. Así que he decidido quedarme solo con el amor. Amados hermanos, hoy le digo lo siguiente, y téngalo presente: amar a nuestros enemigos. Solo este acto será imposible para el hombre que no tenga a Dios en su vida. ¿Tienes a Dios en tu vida? Si lo tienes, con eso bastará para amar a quien te haya complicado, lastimado en tu vida. Deseo que el Señor les bendiga grandemente y que Él nos llene de su amor y que actuemos conforme a su amor agape. Pase bien, hermanos. Que el Señor esté con cada uno de nosotros y nos ayude a amar a nuestros enemigos.